La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues siempre con gozo en nuestro corazón los saluda a su hermano Rafael Flores, dándole gracias a Dios por el privilegio de tener este espacio para poder compartir pues una porción de la bendita palabra de nuestro Señor. Y hemos decidido en el programa no anterior, el, el anterior del anterior, decidimos empezar a estudiar el libro de Eclesiastés. Es un libro verdaderamente hermoso, verdaderamente edificante, puede ser hasta confrontante con alguna situación que tenemos pues actualmente en este tiempo que estamos viviendo. Están presentándose cosas verdaderamente difíciles, estamos pues adaptándonos o tratando de adaptarnos a una nueva vida, una nueva normalidad, dicen pues algunas personas, ¿verdad? Y sí es cierto, porque pues aun cuando quisiéramos que todo volviera a la total normalidad, no es posible. Vemos incluso un posible rebrote de este virus que tanto ha estado atacando a la humanidad. Y de verdad nosotros creemos que es muy importante reflexionar sobre la importancia de la vida, sobre la importancia de relacionarnos verdaderamente con Dios en una comunión verdadera. A veces nosotros creemos que estamos en una comunión con Dios y sin estarlo verdaderamente. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra, examinemos nuestra vida a la luz de la misma y que nosotros veamos cómo estamos viviendo verdaderamente, qué tanto estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, qué tanto estamos buscando hacer su voluntad y vivir conforme a sus mandamientos, conforme a sus principios. Es importante que nosotros examinemos constantemente nuestro vivir. Y el Señor nos lleva a estudiar este libro que de alguna manera eh, con, conlleva una serie de reflexiones del predicador. Se dice que fue Salomón el que escribió este libro, ¿verdad? No está la total certeza, pero se presume que puede ser que sea ella haya sido la totalidad del libro o una parte del mismo. Pero bueno, este libro encierra una serie de consejos que confrontan una serie de frases, de principios que de alguna manera nos hacen pensar en cómo es la vida y cómo la estamos viviendo. Y yo creo que hay dos versículos base en este libro que pudiéramos ver. Primero se encuentra en el segundo versículo, primer capítulo, segundo versículo, que dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es tremendo cómo este versículo encierra como una especie como de denuncia o reclamo la vanidad de la vida humana. ¿Qué es lo que nos lleva a vivir de tal o cual manera? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente nuestro afán son las cosas materiales? ¿Realmente nuestro afán es tener una vida cómoda, llena de un gozo o una felicidad temporal que nos dan las cosas materiales, la vida terrenal? ¿Qué es lo que realmente está envolviendo nuestra vida? Si nosotros estamos considerando que lo que dice el predicador, dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Más adelante dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?
En el programa anterior nosotros estábamos comentando respecto al primer capítulo y de hecho comentamos todo el primer capítulo. Y creemos que es importante leer todo el libro de manera pausada, en un análisis, pues no buscando profundidades, pero creo que con leerlo y con pedirle a Dios eh, la guianza de su Espíritu Santo como siempre, porque no podríamos leer la palabra de una manera correcta, de una forma edificante si no fuera guiada por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros sigamos estudiando el segundo capítulo, pero decíamos que hay dos versículos que marcan una pauta determinante en el contenido de este libro. Y el primero dijimos que es vanidad de vanidades, que es el segundo versículo del primer capítulo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estudiábamos en el programa anterior cómo el predicador pues decía, ¿verdad? Que todo lo que había vivido y narra todo lo que vivió, todo lo que tuvo, además que era rey, ¿verdad? Era rey, entonces imagínate, amigo, hermano, que me escuchas, tenía todo lo que en ese tiempo había, ¿verdad? Y haciendo una analogía, ¿cuántas veces se cree tener todo en esta vida? Y yo pensaba, el día de ayer, pensaba cómo realmente lo que le hace falta a uno le sobra a otro y lo que le sobra a otro le falta al anterior. Entonces, es una serie de situaciones que cuando no tienes un entendimiento pleno y aceptación del plan de Dios en tu vida, pues viene una confrontación, viene un desánimo, viene pues a veces hasta frustración, ¿verdad? Porque tú quisieras tener lo que el otro tiene. Muchas veces vemos que el otro tiene cosas mejores, que tiene una vida mejor, una vida más cómoda, llena de comodidades, se valga la redundancia, llena de lujos, incluso hasta de sobra, ¿verdad? Y el programa pasado decíamos cómo es posible que hay gente tan rica, ¿verdad? Que ya no sabe ni qué hacer con el dinero y aún así sigue buscando más dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de la vida sencilla que pudiéramos tener se vuelve una vida compleja. Pero lo más tremendo es que nosotros mismos lo propiciamos, buscando más y más. Decíamos que el hombre no tiene llenadero, tiene algo nuevo, quiere otra cosa. Tiene una casa nueva, ya quiere otra, ¿verdad? Todavía ni la disfruta bien y ya está pensando en otra. Entonces, es una naturaleza que traemos y con la cual hay que batallar de manera constante. Entonces, le decíamos, dice el versículo, ¿qué vanidad de vanidades? Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es muy tremendo ver cómo hay gente que se afana tanto en el trabajo que descuida las cosas verdaderamente importantes. Y decíamos, las cosas verdaderamente importantes son las que no se pueden comprar con dinero, pero que muchas veces no valoramos. En ese tiempo no hemos valorado, o si lo valoramos, qué bueno, ¿verdad? O más bien la misma situación nos ha hecho valorar la salud, algo que a veces nosotros no le hacemos mucho caso ahora, estamos al pendiente de nuestra alimentación, estamos al pendiente de tomar las medidas preventivas para no enfermarnos, ¿verdad? O no ser contagiados por este virus. Ahora estamos valorando, pero decíamos, las cosas verdaderamente importantes no se pueden comprar con dinero. La salud, tu familia, tu relación con Dios, que es lo más importante, y a veces eso lo perdemos de vista. Y mira qué tremendo, porque muchas veces, debido a estas circunstancias, surge un efecto muy tremendo. Primero es algo que te acerca a Dios. Lo hemos visto en este tiempo de la pandemia. Fue algo que nos acercó a Dios, a todos. Aquellos que incluso no querían saber nada de Dios, empezaron a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque solo en Él hallaron esperanza. Entonces empezó el Señor a hacer obras, a hacer, pues, fruto de la fe, ¿verdad? Y el amor y misericordia de Dios. Hubo ciertas situaciones que verdaderamente la gente empezó a buscar más y más de Dios. Pero cuando empieza a haber una cierta normalidad, cuando empiezan a ver que ya no hay tanto peligro, empiezan a caer en el otro supuesto. Ahora ya se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque viene una serie de situaciones, puede haber tristeza, puede haber depresión, puede haber miedo, y a veces todo eso te gana y no aprendes a confiar verdaderamente en Dios, cuando nosotros debemos entender que nuestra verdadera confianza debe de estar en el Señor.
porque Él es el único que va a sacarnos de estos problemas, de estas situaciones, en el plan y propósito que Él tenga. Cuando nosotros entendemos que Dios tiene todo bajo su autoridad, entonces aprendemos a confiar en Él. ¿Y sabes cuál es el problema, amigo hermano, que me escuchas? Que no conocemos a Dios. Es la situación que hemos estado hablando desde hace ya un año, ¿verdad? Y que muchos predicadores de manera atinada han estado comentando. ¿Qué mal y qué problema representa no conocer a Dios? Cuando tú no conoces a Dios, entonces tú no sabes ni entiendes los propósitos que Él tiene para ti y para mí. Y no entendemos el amor, la misericordia, que son atributos de Dios. El amor, la misericordia, la paciencia que nos tiene, el que tenga Él el dominio sobre todo, la soberanía de Dios, la gracia de Dios. Cuando tú has entendido esto y cuando has aprendido a comprender el actuar de Dios, entonces le hayas un sentido a todo lo que está pasando y el temor queda fuera. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando ya estaban anunciadas. Cuando nosotros, si nosotros hubiéramos tenido un verdadero conocimiento de la palabra, todo esto no nos sorprendería, porque son señales y son cosas que ya estaban anunciadas en la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces decíamos que el predicador lo que hace en el segundo versículo, señalar lo que estaba pareciéndole a él, ¿verdad? Dice vanidad de vanidades. Pero no hablaba cualquier persona, hablaba una persona que había tenido todo. Porque muchas veces alguien que no tiene dinero puede decir todo es vanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo tiene. Pero el predicador lo tuvo todo, todo es todo. Y aún así se dio cuenta que no era lo más valioso, que no era lo más importante, que muchas veces podemos perder de vista lo más importante. Y mira, en el caminar, dice la palabra que somos peregrinos en esta tierra. En el caminar en esta tierra, nosotros podemos disfrutar ese tiempo, podemos disfrutar, pero tenemos que aprender a disfrutar de las cosas verdaderamente valiosas y no afanarnos con cosas que al último las obtienes y el obtenerlas no causa la satisfacción ni el gozo que tú pensabas, o simplemente es temporal. ¿Por qué? Porque lo disfrutas y ya lo tienes, ahora ya no, ya quieres otra cosa. Decía yo en forma coloquial, el hombre no tiene llenadero, quiere más y más y más. Lo vemos en la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza como la hemos venido destruyendo. Hay una frase que hemos repetido mucho, pero es que es verdad. El hombre es depredador del hombre, ¿verdad? Me llamó la atención una frase ayer, no me acuerdo del autor, pero dice que la naturaleza es el arte de Dios. Es que es tan bella la naturaleza, es tan ordenada, tan sistemática, tan precisa. Estaba yo oyendo un comentario respecto a las parvadas, ¿verdad? Los pájaros, cómo vuelan y el orden que va. Y a veces uno lo voltea al cielo y ve uno cómo va y dice, bueno, cómo se ponen de acuerdo, ¿va? Y a veces vuelan en B y dice uno, bueno, pues, o sea, no le encontramos sentido, pero todo tiene un sentido. Estaba yo oyendo ese reportaje y decía, ellos tienen una comunicación del que está al lado. O sea, no hay una comunicación bien especial que tienen con el ave que va al lado. Entonces hay una coordinación perfecta. Y el hecho de que vayan en B tiene un sentido. Van rompiendo el aire, van yendo más veloz, se cansan menos y parece ser que en el vuelo se sincronizan de tal manera que hay cambios de manera sistemática, ¿no? Pero ¿por qué te platico eso que pudiera hacer verse como que no tiene relación con lo que estamos platicando? Porque la naturaleza ha sido tan hermosamente creada por Dios que nosotros nos hemos encargado de irla destruyendo. Entonces nos damos cuenta de la naturaleza que tiene el hombre. Pero cuando tú conoces a Dios, empiezas a valorar verdaderamente su creación, deberíamos, ¿verdad? Deberíamos de apreciar verdaderamente su creación, deberíamos de valorarla. Debemos darle gracias a Dios por la vida que nos da, por la oportunidad que nos da de agradarle, de servirle.
pero te das cuenta que muchas veces desperdiciamos la vida en cosas que no valen la pena. A veces nos dedicamos a estar viendo cómo viven otras personas, ¿verdad? Y la pregunta sería como, ¿para qué, verdad? Tenemos que vivir intensamente lo que Dios nos da oportunidad, amigo, hermano, que me escuchas. Y a veces caemos en la vanidad de vanidades que representa la tierra. Es importante que nosotros verdaderamente busquemos de la presencia de Dios de una manera correcta, de una manera entregada, plena. Es importante. Y el otro versículo al cual también vamos a darle lectura es el penúltimo del libro y se encuentra precisamente en el capítulo 12, en el versículo 13. El fin de todo el discurso oído de este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nos damos cuenta que a pesar de lo que está pasando, nosotros podemos llegar a la conclusión que verdaderamente lo más importante es nuestra relación con Dios. Por eso dice el versículo, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nosotros vemos a través del libro algo que ya estudiamos en el primer capítulo, cómo este hombre tuvo todo, tuvo absolutamente todo. Dice en un versículo que era el rey, ¿verdad? Dice, aquí lo estoy checando, en el capítulo 2, ver qué es el que vamos a darle lectura, capítulo 2, versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad, porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. El predicador era el rey, entonces tuvo todo y nosotros lo podemos ver en el primer capítulo que estudiamos. Todo es todo. Sin embargo, sin embargo, hay algo importante que había perdido de vista, su relación con Dios, su comunión con Dios. Y entonces cuando él empieza a analizar, se da cuenta lo que dice en el versículo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Podemos ver entonces la importancia que es que examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Nos hemos adaptado a este mundo? Dice una parte de la palabra, no os adaptéis a este mundo, no os conforméis a este tiempo. Los tiempos son malos. Ha habido cosas, situaciones que se han venido presentando y que nos damos cuenta que realmente ha hecho muchos cambios, cosas que nunca pensamos que fueran a suceder. Platicaba yo con algunos hermanos, digo, ustedes se habían imaginado algún día que anduviéramos en la calle con cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son cosas que han venido pasando y son pequeños detalles, pero también vemos grandes cosas, situaciones laborales que se han perdido, pues varias empresas que fijaban su patrimonio en bienes, en oficinas, y ahora oficinas que ya no son útiles porque ahora ya la mayoría de situaciones se maneja por línea, utilizando los medios de comunicación que hay actualmente. Entonces, ¿cómo ha venido cambiando todo? Pero al último te das cuenta que lo que va prevaleciendo son los mandamientos y principios de Dios, y cuando tú eres obediente a ellos, hay bendición en tu vida. ¿Qué pasó decíamos, leímos del capítulo 12, versículo 12, pero quisiera mencionar el versículo 12, pero del capítulo 1, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente nos damos cuenta que si no tenemos cuidado con nuestra vida espiritual, nos podemos perder en las cosas terrenales, en las cosas materiales, en las cosas de la carne. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos lleva al pecado. Entonces, todo aquello que no es agradable a Dios, tenemos que cuidar de no caer. Es muy importante que nosotros veamos esto. ¿Y qué es lo que quisiéramos tratar o lo que hemos venido tratando en estos dos programas,
anterior y en este, es precisamente eso, que muchas veces las cosas del mundo nos envuelven en una vanidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador, y puede ser confrontante, ¿verdad? Porque hay quienes digan, no, bueno, es que también hay otro tipo de situaciones. Si tú te das cuenta, el afán del hombre siempre es tener más. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces descuidamos lo más importante. Por eso decíamos que los dos versículos contundentes son el primero que leímos, que es el segundo versículo del capítulo 1, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el penúltimo versículo del libro, que es precisamente en el capítulo 12, versículo 13. Y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amigo hermano que me escuchas, no debemos de perder que lo más importante es nuestra relación y comunión con Dios. Hemos platicado en otros programas, a veces nos pasamos invirtiendo o luchando por lo terrenal. Y cuando nos vamos no nos llevamos nada. De la misma manera que llegamos a esta tierra es de la misma manera que nosotros nos vamos a ir. Todo aquello que hiciste, todo aquello que estás haciendo, todo aquello que estás luchando, todas las cosas materiales se van a quedar. ¿Y sabes qué es lo más importante? Haber invertido el eterno. Haber invertido el eterno. Estaba yo ayer viendo una frase de, de un hombre, no recuerdo el nombre, y creo que no es necesario. Pero este hombre decía que Dios no existe, que somos como computadoras, el día que se acaben sus componentes, se desgasten, vamos a acabar, ahí se acaba todo, que todo lo demás son fantasías. Y vino una serie de comentarios a favor y otros en contra, ¿verdad? Pero yo pensaba, si Dios es el creador de todas las cosas, y si este hombre está con ese pensamiento, ¿a dónde va a ir, verdad? Tú y yo lo sabemos a través de la palabra. Pero cuando tienes un entendimiento pleno que lo mejor está por venir, que lo mejor es estar en la presencia de Dios, pero cuando tú no has adquirido esa posibilidad a través del sacrificio de nuestro Jesucristo, pues entonces estás destinado a lo que este hombre está destinado, por falta de conocimiento o por exceso de conocimiento humano, tiene una falsa creencia, ¿va? Dios no existe, dice. Entonces, qué tremendo, ¿va? Qué tremendo porque entonces, ¿qué tipo de destino le queda, va? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a valorar lo que tenemos en la tierra, claro, porque también Dios nos los da, disfrutarlo y entregarlo a Dios. O sea, no te puedes estar afanando con cosas. A veces te puede acabar la vida porque no tienes un coche como lo tiene el vecino, no tienes una casa como lo tiene el vecino. Hace unos días estaba yo conviviendo con unos hermanos y estábamos comiendo algo muy sencillo, ¿ah? Y por mi misma profesión he tenido la oportunidad de comer en otro tipo de ambiente, con gente, pues hay mucha opulencia, no porque la tenga yo, ¿verdad? Las circunstancias me permiten a veces tener esos privilegios. Pero yo decía, ese lugar es vacío, ese lugar realmente no tenía yo el disfrute, el gozo de estar sentado con hermanos amados que estamos disfrutando algo muy sencillo. ¿Y qué es lo que envuelve verdaderamente? El amor que prevalece, nuestra unidad, nuestro sentido de pertenencia a nuestro Jesucristo. Entonces, a veces nos dejamos guiar por cuestiones materiales, por cuestiones que engañan nuestros sentidos y que si no tenemos cuidado, si no está vivo, avivado nuestro sentido espiritual, podemos perdernos. Por eso dice aquí el versículo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestra comunión con Dios es lo más importante. Qué relevante es que nosotros analicemos y examinemos nuestra vida. Mira, se nos fue el primer bloque en comentar solamente algo que ya habíamos comentado, pero se me hace importante retomar y ver que lo que estamos analizando es una exhortación a examinar nuestra vida, a ver que verdaderamente a veces estamos rodeados de vanidad de vanidades y que a veces nos afanamos por las cosas materiales y perdemos de vista lo verdaderamente importante,
que es nuestra comunión y relación con Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Estamos nuevamente de regreso y platicábamos precisamente del tema que hemos estado abordando. Se nos pasó darle un título y pues, vamos a determinarlo como vanidad de vanidades, este tema que estamos tratando. Y estamos viendo precisamente el libro de Eclesiastés. Eh, Recordemos que ese libro fue escrito por un predicador, se presume que es por parte de Salomón. Entonces nosotros nos damos cuenta que este libro pues se encuentra un resumen breve, como debe de ser, en dos versículos básicamente. El versículo 2 del primer capítulo, que es vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que es el tema precisamente que estamos tratando. ¿Cómo es posible
que nosotros a veces nos afanamos con cosas materiales y a veces no nos percatamos y a veces estamos tan afanados en obtener cosas que perdemos de vista lo verdaderamente importante. Esta, esta pandemia nos ha enseñado a valorar más nuestra salud, a valorar más nuestras relaciones familiares, a valorar más pues la libertad que teníamos para tener una comunión con los demás. Incluso los tiempos en la iglesia, los tiempos en donde había convivencia, en donde se podía tener un culto abierto, en donde podíamos asistir, ¿verdad? Ahora nos damos la cuenta de la importancia, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hay una generalidad, ha habido una serie de situaciones. Y decíamos que había dos cosas que pasaron, dos fenómenos que sucedieron. Número uno, yo veo que mucha gente se empezó a acercar más a Dios. Se dio cuenta que su comunión no estaba bien con Dios y que el único que iba a poder ayudar a cada uno de nosotros, pues es Dios. Pero viene un segundo fenómeno que ahora la gente se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas no se dieron como ellos quisieran, como las cosas se han venido agravando y pudiera pensarse que van a seguir agravándose. La situación de salud, la situación económica, la situación en una situación verdaderamente problemática porque no hay una normalidad como nosotros quisiéramos. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto nos hace reflexionar y nos debiera hacer reflexionar cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios, si verdaderamente hay una comunión, si verdaderamente estamos dándole la importancia y le estamos dando el primer lugar. Dice la palabra que el mandamiento es importante, ama a Dios, el más importante, ama a Dios sobre todas las cosas. Y ella dice, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué dice? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Y la pregunta sería, ¿lo estamos haciendo verdaderamente? ¿O estamos amando más las cosas materiales, las cosas terrenales? Qué importante es que nosotros analicemos de la misma manera que el predicador lo analizó, ¿verdad? Y hay una exhortación para que él, pues, trata de trasladar una verdadera forma de vivir correcta conforme a la voluntad de Dios y narra todo lo que él vivió, todo lo que él pasó, todo lo que él tuvo. Y termina con el segundo versículo que queremos hacer patente en cuestión de la importancia. Dice el versículo 13 del capítulo 12, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué importante es que nosotros verdaderamente tengamos un entendimiento pleno de la importancia de nuestra vida espiritual. A veces no lo estamos tomando en cuenta porque estamos acostumbrados a creer lo que vemos, a entender lo que vemos y disfrutar lo que vemos. Aquí lo importante es que nosotros aprendamos a tener fe de algo que no vemos, pero que de alguna manera sentimos. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, sentimos la presencia de Dios. Dice la palabra que más vale un minuto en tu presencia que mil sin ella, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente valoremos. Pero mira, vamos a dar lectura al segundo capítulo del libro de Eclesiastés. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, eso es también vanidad. A la risa dije, ¿en lo que es así al placer, de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande en vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y toda clase de instrumentos de música. Hasta aquí vamos viendo cómo
el predicador menciona, ¿verdad? Tuve todo, tuve todo. Y si vemos en una analogía con los tiempos actuales, hay hombres que tienen todo, pero todo lo terrenal, todo lo temporal, todo lo que no implica una relación y comunión con Dios. Y no decimos que no podemos disfrutar lo que Dios nos da, porque mismo Dios nos da las cosas que tenemos. Tener contentamiento con lo que Dios nos da. Si hoy tenemos algo verdaderamente grande, pues qué bueno. Si el día de mañana tenemos algo más pequeño, pues también estar agradecidos con Dios, tener contentamiento. El secreto del apóstol Pablo era el contentamiento con lo que Dios le daba. Sabía que en esta tierra estaba como peregrino. Y aun cuando él tuvo la posibilidad de vivir en la opulencia, vivir cómodamente, prefirió que servir al Señor. Aquí la pregunta sería, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar las cosas materiales? Dice la palabra de Dios, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y lo estamos creyendo verdaderamente. Estamos buscando el reino de Dios y su justicia, sin que nos importe lo material, sin que nos importe las comodidades, porque eso es obedecer a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Y dentro de esa búsqueda del reino de Dios y su justicia es hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a sus planes, formar parte de su obra aquí en esta tierra. Hay una frase que leí y de verdad me causó mucho confrontamiento, ¿eh? Dice que el que se dice cristiano y no evangeliza es un impostor. Y mira, amigo hermano, que me escuchas, verdaderamente me confrontó mucho esa frase, porque es cierto, nosotros todos nosotros tenemos una gran comisión de parte de Dios, ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué tanto lo estamos haciendo? A veces no somos capaces de comentarle algo al vecino, ni hablarle a tu compañero de trabajo. A veces hasta se avergüenza uno de llevar la Biblia, ¿verdad? Porque ahora ya está en el celular. Mira qué tremendo. Algo que estamos exhortando en la congregación es eso. No podemos hacer eso. Yo en forma, no es doctrinal esto, no es una falta de respeto, pero es mi pensamiento. Leer la Biblia en el celular se me hace una falta de respeto a Dios. Puede ser muy temerario lo que te estoy diciendo, pero te digo una cosa, la Biblia es la Biblia. Es un respeto a la palabra. Y muchas veces con el pretexto de que se tiene ahí la Biblia, se ocupa el celular para otras cosas. Y como estás pensando, tú como cuando estás predicando, pues entiendes que los están checando la Biblia, ¿verdad? Y se distraen para otras cosas. Entonces, qué tremendo es que poco a poco se viene distorsionando incluso nuestra comunión con Dios en ese aspecto, en el culto a Dios. ¿Pudiera ser que se critique lo que estoy diciendo? Pues sí, puede ser, pero yo no estoy de acuerdo, es una cosa personal. Entonces, qué importante es que nosotros valoremos nuestra comunión con Dios, le demos el realce, la importancia a nuestra comunión con Dios. Y a veces menospreciamos. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos menospreciando la palabra. Y le estamos dando más importancia a las cosas materiales, a eso es lo que vamos, ¿verdad? Y más adelante dice el versículo 9: y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparaté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue de mi parte toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Mira, amigo hermano que me escuchas, muchas veces nos afanamos con tener logros, y tampoco estamos diciendo que no se pueda tener el hecho de desear algo sin que te afanes. Es bueno, porque muchas veces se piensa que en los tiempos antiguos, ¿verdad? Se decía que Dios quería a los pobres, ¿verdad? Pero bueno, eso se refiere a otra cosa, ¿verdad? Cuando habla de pobres de espíritu, ¿verdad?
pero se refiere a otro tipo de situación. Dios quiere que haya abundancia en tu vida, pero ¿sabes qué? Lo primero que nos ofrece Dios es la abundancia espiritual, la prosperidad espiritual. Ya leímos en alguna ocasión en Primera de Pedro, ¿va? Dice que así como prospera tu alma, ¿va? Y el primero punto que menciona es la salud. Ya en otro programa platicamos de eso, pero qué importante es que nosotros valoremos lo que realmente Dios nos está dando. La vida, cada que nos despertamos, amigo hermano que me escuches, es un milagro de Dios. Cada que tú te levantas y tienes oportunidad, lo primero que debemos hacer es agradecerle a Dios. Decía un hombre que lo dejaba las pantuflas en la parte de la cama para que lo primero que haga es postrarse, ¿va? Y darle gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de disfrutar todo aquello que Él nos ha dado, porque todo nos los ha dado Él. Por eso lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Claro, tenemos que disfrutar lo que el Señor nos da, por lo que hemos trabajado, sí está bien, pero sin que te afanes y sin que eso te haga descuidar las cosas verdaderamente importantes, tu relación con Dios, tu familia, tus hermanos, tus amigos. Mira, a veces pongo en segundo, menciono amigos, pero hemos estado estudiando respecto a la amistad y es algo grandioso, amigo, hermano, que me escuchas. Alguien de la iglesia puede ser tu hermano, pero no tu amigo. Dice la palabra que era amigo de Dios, Moisés. Mira, mira qué tremendo, ¿no? Una relación de más intimidad, una relación de, 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 de una verdadera identidad, ¿no? A veces deseamos tener verdaderamente una amistad y muchas veces no la encontramos. ¿Por qué? Porque cuando valoramos realmente lo que es una amistad, sabemos que no en cualquier parte ni con cualquier persona se encuentra. Pero bueno, retomemos el tema. Entonces, dice la palabra en el versículo 12: después volví yo a mirar para ver sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá el uno al uno como al otro. Todos vamos a pasar por lo mismo, hermano. Aquí el problema es cómo lo enfrentamos cada uno. Se me ocurre hablar, por ejemplo, del momento que deja uno de existir, ¿verdad? De la muerte terrenal. ¿Cómo lo toma alguien del mundo? ¿Va? Como una verdadera tragedia. Y yo no digo que no sea una tragedia, amigo hermano que me escuches, pero he entendido que son ciclos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos dolemos en la carne, claro que nos dolemos en la carne, porque dejamos de ver a una persona que amamos, dejamos de ver a una persona que estuvo con nosotros, dejamos de disfrutar a esa persona. Y claro que duele. Pero cuando entiendes, hemos entendido en la palabra que solamente es una dejarse de ver temporalmente, porque va a haber un momento en que volvamos a estar juntos, que solamente esa persona se está adelantando y que esa persona, si hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios, va a un lugar especial, va a un mejor lugar. Dicen en una frase, ¿verdad? Todos nos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pero ¿sabes por qué? Porque no tenemos la certeza. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, cuando estamos examinando constantemente, cuando estamos cuidando nuestra comunión con Dios, entonces ahora sí vamos a tener la certeza, ¿no? Que los que mueren en Cristo no mueren, sino duermen esperando la venida del Señor. Esa es la promesa que tenemos y que vamos a un lugar mejor, a la vida eterna, porque es la promesa de parte de Dios, la vida eterna. Entonces dice, entonces, versículo 15: entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio.
Ese bien tremendo, ¿cómo puede olvidarse algo tan... Cuando muere alguien, pasa un tiempo de duelo, la gente sí se entristece, pero llega el momento que todo vuelve a la normalidad, que esa persona partió. Y cuando realmente trabajó e hizo lo necesario, pues dejó huella, ¿verdad? Y de repente te acuerdas de aquella persona, ¿verdad? Pero aquella persona ya partió y la vida continúa. Entonces dije yo en mi corazón, no, voy en el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que ya había pasado a otra fase, ¿verdad? El predicador. Ya había entendido que todo eso era vanidad. Y su espíritu no estaba en paz, había aflicción, había una lucha constante que tenemos entre la carne y vivir de la carne y vivir en el espíritu. ¿Eh? El 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿A quién se le quedará todo lo que tú trabajaste, todo lo que tú hiciste? Mira, amigo, hermano, que me escuches en estos tiempos tan difíciles que ha partido tantas personas, tantos seres amados. Pero te das cuenta, ¿verdad? Que a veces cuando no dejan las cosas en orden, todo se crea un conflicto. Y las cosas terrenales crean problemas, crean divisiones, destruyen familias. Qué tremendo. Qué tremendo que algo que esa persona hizo con amor, con esfuerzo, con sacrificio, al amor para dejarle a sus hijos. Y ahora resulta que los hijos están peleando por las cosas materiales. Ahora resulta que esa familia que ellos trabajaron para tener unidad, ahora está desunida. ¿Por qué? Por las cosas, por las mismas cosas que ellos trabajaron para tener, una cuestión diferente. Qué contradictorio somos los seres humanos. Pero bueno, dice más adelante en el versículo 18, así mismo aborrecí todo mi trabajo y había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afane y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. ¿Cuántos casos hemos visto de fortunas, de herencias que se le dejan a los hijos y los hijos tardan en dilapidar todo ese dinero o esa herencia en unos cuantos años, algo que sus padres trabajaron durante décadas, ¿no? Qué tremendo. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche de corazón no reposa, esto también es vanidad. A veces el dinero, la fortuna provoca insomnio y tú pudieras decir es contradictorio, pero es real. A veces el tener tanto dinero también te crea problemas. A veces hombres ricos que tienen un declive en sus negocios ya no pueden dormir de lo enojado, de lo frustrado, de lo preocupado que están. El hombre aquel que tuvo tanto, que ya no sabía dónde poner tanto grano, ¿va? Y tuvo que hacer otros graneros. Y ya que tuvo todo, que sintió que tenía todo, dijo, pues ahora sí vamos a disfrutarlo. Le dijo a su alma, no a Dios, le dijo a su alma. Ahora sí, alma mía, vamos a disfrutar, vamos a comer, beber todo lo que hicimos. ¿Y qué le dice Dios? Insensato, esta noche vienen a pedir tu alma. Todo aquello que se afanó, todo lo que hizo, todo lo que construyó, se quedó. Ese hombre se fue. Y dice más adelante, entonces, porque todos los días no son sino dolores, sus trabajos molestos, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto, esto es de mano de Dios. Disfruta, amigo hermano, que me escuches lo que tienes. Ten contentamiento con lo que tienes. No te afanes con las cosas materiales.
No te estoy diciendo, ni te estoy hablando de mediocridad, ni de conformismo, no. Hay que trabajar, porque dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero no te afanes, no te afanes. Tu caminar es individual. La gente puede ir caminando a una velocidad diferente, o más lento o más rápido. Pueden tener más o menos que tú. Tú no te afanes con eso. Tú disfruta lo que Dios te da. Ten contentamiento con lo que Dios te da. Si hoy tuviste oportunidad de tener un buen plato en tu mesa, disfrútalo. Si mañana el plato no es tan bueno, disfrútalo. Si un día no lo tienes, disfrútalo, porque también eso es edificante para tu vida, incrementa tu fe y te hace más fuerte. Dicen coloquialmente que lo que no te mata te hace más fuerte. Aprender a vivir, como decía el apóstol Pablo, en la escasez y en la abundancia. No lo tienes hoy, vívelo, vive lo que tienes, disfrútalo, ten contentamiento. Y dice el versículo 25, ¿por quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios le ha dado sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amigo hermano que me escuchas, hay una exhortación que nos da Dios. No nos afanemos con las cosas materiales, amigo hermano que me escuchas. Lucha por una mejor vida, sí, claro, eso es bueno, pero no pierdas tu comunión con Dios. No pierdas tu comunión con tu familia. No pierdas el tiempo en cosas vanas, cosas superfluas, que realmente lo único que hacen es distraerte de disfrutar aquello que tienes en tu mano y que tienes cerca. Y a veces lo que tenemos cerca no lo disfrutamos. ¿Por qué? Porque creemos que va a estar eternamente. ¿Cuántas veces hemos tenido algo y de repente no lo tenemos? Decimos, pues si lo tuve siempre. Mira, me pongo a pensar precisamente en la palabra de Dios en la Biblia. Tú tienes la posibilidad de leerla en todo momento, en cualquier momento. Y la pregunta es, ¿cuánto la leemos? Es algo tan grandioso cuando tú encuentras el gozo en estudiar la palabra de Dios, en buscar que Dios te hable a través de la bendita palabra. Recordemos que la Biblia a través de la Biblia nos habla Dios. Y nosotros le hablamos a través de la oración. ¿Qué tanto estamos utilizando esos medios? Ahora que se está tratando el tema, ¿verdad? Los medios de gracia. El estudiar la palabra es un medio de gracia. El orar es un medio de gracia. El tener comunión con Dios. Disfrutemos nuestra relación con Dios. Por eso a veces, cuando alguien dice es que me siento solo, yo no entiendo cómo puede alguien sentirse solo, ¿eh? Si tenemos la posibilidad de tener a Dios. En el momento que nosotros dispongamos nuestro corazón. Amigo hermano que me escucha, la exhortación es esa. En la tierra, nuestra vida es temporal. Somos peregrinos en esta tierra. Y en esta tierra lo que prevalece es la vanidad de vanidades. ¿Podemos vivir diferente? Sí podemos. Si somos guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, podemos darle más importancia a nuestra comunión con Dios que a las cosas materiales. No te afanes, no te afanes. Si otro tiene más que tú, no es algo que te deba de quitar la paz. Disfruta lo que Dios te da y sobre todo su presencia, su amor, su misericordia. Bueno, pues solamente queda despedirnos dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir su bendita palabra y pues si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.